como digo, yo estoy convencido de que existen muchísimos más casos de los que están saliendo. El caso del expresidente Adolfo Suárez. Qué raro, ¿no? Que salga ahora este caso. El caso de Nevenka, en el caso de Errejón. Bienvenidos a este primer programa del año 2026 de la lucha por el derecho. Este espacio que se pone al servicio del movimiento de los ciudadanos hacia la República Constitucional y de la conquista por la hegemonía cultural que éste persigue, ¿no? Este año va a ser un año que entiendo que va a ser clave, va a ser vital, en tanto la descomposición en la que se encuentra el actual régimen, actualmente el régimen, que es realmente pues muy profunda, ¿no? Y tenemos que estar aquí para ofrecer la alternativa democrática ante pues, las diversas opciones y ruidos que se están oyendo de recusación íntegra de la democracia como si esto fuera una democracia, ¿no? Por ese motivo es por lo que les pido que compartan este espacio con sus amistades, además de compartirlo, le den al me gusta, se suscriban y, por supuesto, que hagan sus comentarios nutritivos que contribuyen a la difusión, a que el algoritmo pues haga que las visualizaciones sean exponenciales, ¿no? Por eso, ya les digo, compartan, suscríbanse, denle a me gusta y comenten, aunque sea para criticar, que ello siempre ayuda a la reflexión, siempre que la crítica naturalmente sea fundada, que la mayoría de las veces efectivamente así lo es. Pues bien, como digo, este primer programa del año lo quiero dedicar a una materia de la que tengo especial conocimiento dentro del ámbito del derecho por mi práctica profesional en este campo, al que me he dedicado especialmente y aunque sea feo decirlo, pues uno tiene cierto prestigio profesional en este campo, como es el campo de la defensa de los perjudicados en temas de acoso laboral, acoso sexual y acoso escolar, sobre todo en este último campo, ¿no? En el que pues, he conseguido algunas sentencias pues, bastante importantes que han marcado jurisprudencia en este campo, ¿no? Y quiero utilizar esta humilde experiencia profesional o capacitación especial para ello, para hacer mención a un asunto que está asaltando los medios de comunicación y es la proliferación de casos de acoso sexual y acoso laboral en los partidos políticos, principalmente en el partido ahora del gobierno, en el Partido Socialista, el caso Salazar y otros tantos, pero también en otros, como el caso de Íñigo Errejón, e incluso ya anteriormente me acuerdo del alcalde de Ponferrada y el famoso caso Nevenka, ¿no? Parece como que fueran casos de lasa ética personal de miembros de estos partidos estatales, pero puedo decir, con la experiencia profesional que tengo en el campo del acoso sexual, laboral y escolar, como antes decía, que esto no es nada casual y que es algo igualmente sistémico. En los partidos políticos y por su relación de poder y por su carácter estatal, estos casos seguramente sean muchísimos más, ya que se da el caldo de cultivo preciso para ello, ¿no? No deben analizarse, no deben de tratarse como casos o episodios aislados, ni como meros fallos éticos individuales de algunos desaprensivos, ¿no? No hay que olvidar que estos casos son proporcionales a la falta de control del poder, en este caso institucional. Y los partidos políticos estatales incrustados en el Estado, subvencionados por el Estado, que son beneficiarios de cargos y de prebendas de todo orden, de poder, en definitiva, por ese carácter estatal, a través de la participación proporcional y el reparto del poder en este régimen que los reconoce como únicos intermediarios, falsos intermediarios en lo político, como hemos visto en otros programas, pues hacen que sea seguramente muchísimos más los casos de este cariz que existen, ¿no?
Como digo, mi experiencia profesional lo que me demuestra es que existe un paralelismo entre esas relaciones asimétricas de poder y la existencia o que surjan casos de acoso laboral y de acoso sexual. En los partidos políticos, además con mayor intensidad que las empresas o en los centros escolares, y ello por dos razones elementales, ambas derivadas del antes mencionado carácter estatal de los mismos. El acoso dentro de los partidos, en primer lugar, se agrava porque el puesto del acosado no encuentra el mismo amparo común en el derecho que puede tener una persona trabajadora, un trabajador o un alumno en un centro docente, amparados por el derecho laboral, en el primer caso de manera preeminente y protectora, y en el segundo por su condición de menor, también por la facultad protectora o el derecho protector siempre del menor de la legislación civil y penal, así como también, pues naturalmente, porque se ve protegido, pues, por unas personas que son los padres, los que ostentan la patria potestad y que están pendientes siempre del bienestar de su hijo. Todo esto no existe en los partidos políticos. El partido político se agrava porque el puesto de la persona que entra o que se ve inmerso en ello y su futuro depende no tanto del derecho, sino de la fidelidad personal a la estructura del partido y concretamente a la fidelidad al líder que le puede poner en una lista, que le puede poner en un despacho, que le va a dar, del cual va a depender su futuro político y profesional. Esa vinculación, esa, digamos, profesionalización cuasi administrativa, esa relación cuasi administrativa dependiente de la voluntad del líder que tiene ese poder del Estado como órgano del Estado, que es el partido político, pues hace que la relación o esa simetría en la relación de poder, esa dominación, esa dependencia sea muy superior que en el ámbito laboral puro o en el ámbito escolar donde también se dan este tipo de supuestos. Y por otro lado, a la hora de defender, y en segundo lugar, el caldo de cultivo se calienta más y proliferan más estos casos. Es un ámbito o un campo social en el que se facilita ese tema, ese abuso, ese acoso, tanto laboral como escolar, es que siempre se va a ver, en todo caso, como un fallo reputacional del partido en esa competencia que tiene por el poder interno con otros partidos y también estatales, aunque sea para repartirse el poder en el consenso entre estos, ¿no? Es decir, la reputación pública supone un factor de peso muy superior en el ámbito de actuación de los partidos que en el ámbito de actuación de las empresas o de los centros escolares. No quiero decir que con estos últimos no tenga importancia, pero en el ámbito de los partidos se ve acentuado. Esto, como digo, junto con el hecho de que la víctima esté mucho más protegida, como hemos visto antes, porque la víctima no encuentra esa protección del derecho ni de terceros, sino que se encuentra sometido a una voluntad férrea, a una estructura oligárquica, a esa ley de hierro interna de los partidos políticos, hace que naturalmente se encuentre mucho más desprotegida la víctima y que naturalmente estos casos pues proliferen con mayor impunidad. Como digo, yo estoy convencido de que existen muchísimos más casos de los que están saliendo. Están saliendo ahora porque nos encontramos en una situación coyuntural en el partido gobernante en el que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y que sus oponentes vienen a aprovechar, pero como digo, esto no es una cosa exclusiva del Partido Socialista, desde luego que en el Partido Popular ha pasado, como recordemos ese asunto de Ponferrada, en el que antes hacía mención, caso Nevenka, en el caso de Errejón, e incluso como también hemos visto ahora recientemente en el caso del expresidente Adolfo Suárez. Qué raro, ¿no?, que salga ahora este caso, ¿no? Pues es evidente que estamos en consecuencia ante las consecuencias últimas de que los partidos tengan ese carácter cuasi administrativo, pero sin los controles que tiene o que pone el derecho administrativo a las relaciones laborales, a las relaciones de trabajo, no tanto laborales, porque serían funcionariales o laborales en su caso, o frente a la administración pública. En este caso, esa mixtura de lo que debiera ser una agrupación civil por
afinidad ideológica y que no lo es, pero que se incrusta en el Estado de manera que son órganos administrativos, favorece, como digo, esa relación asimétrica de poder y la vulnerabilidad de la víctima en relación con el líder del cual depende absolutamente en una estructura que siempre va a proteger a ese líder por la competencia reputacional con los otros partidos políticos. Por tanto, la conclusión evidente es que es un error habitual en el análisis mediático que estamos viendo últimamente intentar reducir estos casos a un problema de un partido concreto o de unas conductas concretas, reprochables moralmente de personas de baja estofa moral, ¿no? Sino que estamos, como digo, ante una consecuencia, ante una verdadera relación de poder asimétrico que, como siempre ocurre, es lo que determina el abuso del mismo. Porque hay que recalcar en sí mismo esa frase que hablaba Lord Acton de que el poder es malo y corrompe, el poder corrompe y que corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, es una falacia. No es cierto. Por ejemplo, la patria potestad es un poder casi absoluto y no corrompe para nada. Lo que corrompe es el poder descontrolado. Y como los partidos políticos se encuentran absolutamente desbocados por ese carácter cuasi administrativo o prácticamente administrativo, podemos decirlo, como tentáculos del Estado para integrar a las masas, en su propia organización la fidelidad al líder es la máxima y la norma, que además tiene que ser protegido, como digo, en esa competencia interna por copar la mayor cuota de poder en su reparto, en el consenso con los otros partidos políticos estatales. La solución, evidentemente, que los partidos políticos sean agrupaciones ideológicas que pertenezcan a la sociedad civil y que sirvan como mero trampolín para la candidatura de esa sociedad civil hacia los cargos públicos, hacia los cargos políticos, hacia los cargos del poder político tanto en el Estado como en la nación. De esa manera, la relación funcionarial pura y dura que existe entre los funcionarios actualmente que accedan a los cargos políticos se regirán por su derecho administrativo común correspondiente y tendrán ese amparo. Pero no nos encontraremos en esa zona gris ahora en la regulación y absolutamente ineficaz para la protección de la víctima en situaciones de acoso como es la que ocurre actualmente. Siquiera, y como comenzaba este programa, en el caso de las empresas siempre tendrá el refugio del derecho laboral, protector del empleado, y en el caso de los menores en el centro escolar siempre tendrán el derecho civil o el derecho penal protector con el principio del favor minoris, protegiendo siempre al menor o la institución de la patria potestad de sus padres. Esto no existe en los partidos políticos, existe y lo que manda son las relaciones de poder, de dominación y absolutamente asimétricas. Por tanto, que no nos extrañemos de lo que está ocurriendo ahora, porque es una consecuencia, otra más neta, de la relación de poder absolutamente inaceptable entre gobernantes y gobernados, basado en el propio partido como único agente monopolístico de la acción política. La solución, insisto, devolver a la sociedad civil a estos partidos políticos.